Job 29:13. Y dice así: la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Para los que no lo han encontrado, aquí en la pizarra, en la pantalla lo tienen. Me gustaría que lo leamos juntos. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Amén. Quiero animarte a que escuches el mensaje esta mañana, porque ahí sacarás mayor provecho de lo que ahora voy a decir, que es un resumen para finalizar el mensaje de hoy. Aquí dice que la bendición del que se iba a perder venía sobre él. Job estaba hablando. Eso quiere decir que la bendición se puede perder, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es que hay bendiciones que se pueden perder. Lo vemos muchas veces cuando descuidamos algunas cosas o hacemos algo que haga que se pierda. Ahora voy a hablar de las cosas naturales de la vida. Puedes cobrar tu sueldo. El sueldo es una bendición, ¿verdad? Es una recompensa del trabajo, del esfuerzo. Y uno cobra el sueldo y después resulta que se pierde. Y no sé dónde está, y qué sé yo, y el anillo, y no sé qué, se perdió. O sea, era algo material, pero que se perdió. Y entonces, ¿qué hace uno? Trata de encontrar, trata de buscar, a ver si puede recuperar lo que estaba perdido. Las bendiciones son un regalo de Dios. Es cuando Dios activa algo desde los cielos, lo desata para nosotros. Y entonces en el mundo espiritual las palabras de Dios tienen poder creativo para nuestro bien. Vas a ver en el libro de Génesis que Dios creó todo con su palabra. Todo lo creó con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y dijo Dios, córranse, y se corrieron. O sea, todo Dios lo hizo con su palabra. Cuando nosotros escuchamos aquí, por ejemplo, una palabra de Dios, o una palabra profética específicamente, o Dios te habla, esa palabra tiene poder para activar, para crear algo. Cosas que no existían, y uno crea esa palabra y Dios hace que ocurra. Puede ocurrir, por ejemplo, el viernes tuvimos un culto de milagros. Las personas vinieron al frente, muchos fueron sanados en sus piernas, en su espalda, en la cabeza, en problemas emocionales, fueron sanados. Algunos caminaron, otros contaron testimonio, otros fueron liberados. Y eso es una bendición que Dios le ha dado por causa de una palabra. Dios nos dio una palabra, creímos, nos movimos en esa dirección y recibimos la bendición. Pero lo que hemos observado a veces es que la gente recibe su bendición, está feliz, bendecido, contento, y cuando hay otro culto de milagro pasa por la misma situación. Entonces, pues, ¿qué pasó? Puede que la liberación, en el caso de la liberación, no se haya concluido. Hubo áreas en las que se mostró dónde estaba el problema, pero la persona no terminó cerrando una puerta, perdonando, lo que sea, y entonces después viene el mismo problema. O salió de aquí y le agarró ese espíritu mentiroso de duda, no tienes, no es, y le creíste a la mentira y de nuevo vuelve el mismo problema. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Se sanó o no se sanó? Sí, se sanó, solo que lo perdió. Entonces se pueden perder bendiciones. Cuando uno escucha una palabra y no lo cree, Dios al que cree se lo va a dar. Porque en el libro de Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, dice esta palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envié. Dios está diciendo, si yo les doy una palabra, ya está activa.
El tema es a quién lo cree. En la traducción viviente dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. La palabra de Dios es productiva, no es destructiva. Siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. En lenguaje sencillo lo dice de esta manera: lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Wow. En una palabra de Dios hay una orden de producir, una orden de bendecir, una orden de activar, una orden de prosperar. Esto es lo que ocurre con las palabras. Jesús dejó palabras y él dijo: el que cree en mis palabras, el que cree en el que me envió y cree en mis palabras, ese puede pedir todo lo que quiera y le será hecho. ¿Por qué? Porque creo a lo que él está diciendo. Ahora, ¿se puede perder la bendición? Sí, se puede perder. Encontramos muchos casos en la Biblia en los que la gente perdió su bendición o fue advertido para no perderla. Vas a ver cuando Jesús le habla a un paralítico que había sido sanado en el estanque de Betesda. Allí estaba este hombre, allí al costado, 38 años sufriendo. Jesús llega, trae salud sobre él, lo levanta. El paralítico no tenía ni idea quién era el que le había sanado. Y después lo encuentra en el templo. Y cuando lo encuentra en el templo, Juan capítulo 5, verso 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que esa enfermedad que tenía este hombre, no todas las enfermedades son por causa de pecado, pero hay enfermedades que son por causa de pecado. El pecado abre la puerta, le da legalidad al diablo. Y entonces dice: esa enfermedad que estabas teniendo era por causa de un pecado, ahora fuiste sanado. Y le está diciendo: no vuelvas a abrirle la puerta al pecado. ¿Y por qué dice que va a volver algo peor? Porque el espíritu que se fue no vuelve con misericordia, sino con venganza. Dice: así que no le abras esa puerta. Jesús le estaba diciendo: aún tu enfermedad, tu sanidad te la puedes perder. Cuando Jesús en Mateo capítulo 12, verso 43, él está hablando sobre liberación. Y él estaba diciendo que cuando hay un hombre fuerte que está en una casa, necesita venir otro más fuerte que lo ata y lo expulsa. Cuando hay espíritus inmundos que están atormentando vidas, a veces en la mente, en las emociones, en el carácter, en las finanzas, en las relaciones, demonios, trabajos diabólicos que hacen, y esas operaciones demoníacas vienen y activan cosas. Solo un espíritu superior lo puede echar fuera. Y ese es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que donde el Espíritu Santo es el Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo viene y echa fuera a ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús, nosotros usamos la palabra y decimos: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el Espíritu Santo viene y opera esa liberación por el poder de la sangre de Jesús. La persona se va libre. Entonces Jesús dice cuando el Espíritu sale, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, porque nuestro cuerpo es una casa, yo vivo en ella. Usted, la casa que tiene, donde usted vive, es esta. Ese es el lugar donde vive mi persona, mi alma, mi espíritu, vive aquí. Pero a veces vienen demonios también a vivir ahí. Cuando el demonio se va, esta casa dice que queda desocupada, barrida y adornada. Dice: voy a volver al lugar, y ahí la encuentra desocupada, barrida y adornada. Lo de barrida no tiene nada de malo, todo lo contrario, tiene que estar la casa barrida. Tiene que estar adornada porque el Espíritu Santo nos limpió, nos adornó, nos puso dones. Pero el problema dice que está desocupada o vacía, dice en otra versión. Entonces, si esta casa no se llena del Espíritu Santo,
Entonces dice, puedo volver, la casa está vacía. Y es lo que pasa muchas veces cuando una persona recibe una liberación, pero no busca la llenura del Espíritu. Y entonces dice, ¿qué? Vuelve. Y dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peor que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo que estaba diciendo Jesús es que la sanidad se puede perder y la liberación se puede perder. Si uno abre puertas al pecado y si uno no se llena con el Espíritu Santo de vuelta. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, verso 11, el Señor le está hablando ahora a una iglesia, ni a un enfermo ni a un endemoniado. Ahora le está hablando a la iglesia. Y a la iglesia le dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablándole a la iglesia, está diciendo: no pierdas lo que te di, retén lo que tienes. Al que está al lado tuyo, dile: retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Eso habla tu posición, tu autoridad, lo que Dios te ha dado. Saúl, por ejemplo, sí perdió su corona de rey. Dios lo había llamado, lo ungió, lo bendijo, le dio poder, le dio autoridad de rey, no de sacerdote, no de profeta. Pero cuando estuvo en apuros y el profeta no llegaba, entonces él quiso tomar el lugar del profeta, de Samuel, y Samuel le dijo: locamente has hecho. Está en 1 Samuel capítulo 13. Samuel le había dicho: espera 7 días. Pero resulta que Saúl se desesperó y dijo, esperó, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel. Pero Samuel no venía en ese 7º día y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé y ofrecí holocausto. Él quiso justificarse, dice: miren el esfuerzo que hice. Y Samuel le dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí que le estaba diciendo: perdiste tu posición por desobedecer, y entonces hay otro que tomará tu lugar. La bendición hay que cuidarla. Di al que tienes al lado tuyo: la bendición hay que cuidarla. La bendición se puede perder. ¿Cuántos casados estamos acá? No tenga vergüenza ni timidez. ¿Cuántos casados estamos acá? ¿Sabes que el matrimonio es una bendición? Gracias por la fe de esos 2 hermanos que me dijeron. En el libro de Proverbios capítulo 18 verso 22 dice: el que haya esposa halla el bien. Dios mío, leo de vuelta. El que haya esposa halla el bien. Nadie me diga: tal vez la suya. No, la Biblia dice eso. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que cuando venimos al altar y le pedimos a Dios que bendiga nuestro matrimonio, y ahí el pastor o el ministro que está lo bendice, Dios desató algo en el cielo, como leímos en Isaías. Dios dio una palabra: que sea bendito ese matrimonio, que sea bendito su intimidad, que sea bendito su casa, sus hijos, que Dios bendiga. Y se desató algo. Pero ¿quién tiene que cuidar de la esposa? El esposo. Dios no va a tomar el lugar del esposo hasta que esa mujer quede viuda.
porque Él es el esposo de la viuda o fuera abandonada, y es el esposo de la abandonada, el padre del huérfano y del desamparado. Pero quien tiene que cuidar a esa esposa es el esposo, como antes cuando la conquistó. Y si no, las bendiciones se pierden. ¿Todavía están acá conmigo? Y de la misma manera con el esposo. Los esposos también son una bendición, somos una bendición. Los varones me dijeron amén, las mujeres cero. Voy de nuevo, voy para atrás, hago un Los esposos también son una bendición. Si no, pregúntele a la que está soltera. ¿Y qué hay que hacer? Déjeme volver para atrás. Las mujeres son una bendición y los hombres la tenemos que cuidar. Ahí dijeron amén las mujeres. Los esposos también son una bendición y también lo tienen que. Ay, gloria a Dios. Y si no, se puede perder. Por eso la Biblia dice, la soltera tiene cuidado de las cosas de Dios. Pero cuando se casa dice que tiene que tener cuidado de las cosas de Dios y de su esposo. El soltero dice que tiene cuidado de las cosas del Señor, pero cuando se casa tiene que cuidar de su esposa y de las cosas del Señor. ¿Por qué a veces tenemos tanta batalla? Óreme, pastor, y esto, y ahí salen después así como pajarito en primavera. Pero la semana que viene el otoño de vuelta le agarró, desplumado los dos. Decir, ¿qué pasó? Hay que cuidar la bendición. Bueno, para los que estuvieron en el retiro de matrimonio la semana pasada, hay que poner en práctica, tenemos que poner en práctica. Los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen los hijos son una bendición? No, pero usted no sabe, este hijo que tengo, que qué sé yo. Pero el hijo es como una arcilla que Dios te pone en la mano para que lo moldees, para que le instruyas en la palabra del Señor, para que veles, para que cuides con quién se junta, qué lee, qué escucha, qué mira. Es que vos no confías en mí. Yo le digo, ni yo confío en mí mismo. Así dice la Biblia, cuídate de ti mismo. Cuando uno cree que puede solo, ahí es donde comienzan los errores. Eso es el orgullo. No, entonces Dios nos puso para que cuidemos, para que velemos, para que le podamos instruir en la palabra, para que podamos animarle, para que lo traigamos a la casa del Señor, para que crezcan, para que le hablemos a la mañana, a la tarde, pero resulta que no tenemos tiempo. Llegamos cansados. Antes se ponían más niñeras, ahora se le da el celular de niñera. Niños de 6 meses y ahí con el celular ya le ponen acá. Después los chicos andan histéricos, andan loquísimos, gritones, de todo un poco. ¿Y por qué? Porque no dice que el celular le tenía que educar, dice que el padre le tiene que educar. Para dormir, ¿qué vamos a hacer? No, y ahí dale una pastillita para que duerma. No, vaya y ore con él. Háblele la palabra, cuéntele un cuento. Ahora hay mucha literatura cristiana, ahora hay muchas cosas. Cuando nosotros conocimos al Señor, no había ni radios cristianas, no había ni FMs, bueno, era otra época, ¿no? No había celulares. Los chicos de hoy te miran, ¿en serio, papá, no había celular? ¿Y cómo respiraban? Hoy hasta para ir al baño, para que no se te tranque el intestino, tienes que tener el celular al lado. Entonces en esa época yo dije, ¿qué le hago a mi hija? Natalie habrá tenido 2 años por ahí. ¿Qué cuento le cuento para dormir? Y lo que a mí me habían contado en la Caperucita Roja, para dormir, iba y le salió el lobo. ¡Ah! Así dormíamos nosotros todos aterrados. ¿A cuánto le contaron esos cuentos también? Después nos cantaban.
Arroz con leche, cantaban las chicas. Me quiero casar con una señorita. Dios mío, el LGTB ya estaba hace 40 años atrás. ¿Cierto? Entonces digo, Dios mío, ¿qué hago? La de David y Goliat le puedo contar ahora, pero ¿qué va a soñar? Le cortó la cabeza, ¡pah! 2 años, y ahí digo, Dios, ayúdame. Y Dios empezó a darme cuentos para niños. De hecho, hemos escrito un libro, nunca lo imprimimos, de cuentos para niños, con valores, instruyéndole, hablándole de la fe, del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar cosas nuevas para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida y cuidar la bendición que Dios te ha dado. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar la salud. No solamente porque pecamos y perdemos la salud, como en el caso que Jesús nos enseñó, sino también porque no administramos la salud que Dios nos da. No necesitamos estar enfermos para administrar la salud. Debemos estar sanos y cuidar la salud. Ejemplo, comer saludable. Ese fue un silencio sepulcral. Comer saludable. Yo escucho por ahí algunos que dicen, ese es de buen comer. Es de buen comer porque parece un hipopótamo, se come todo. No, eso no es un buen comer. Buen comer es un comer saludable. Dormir bien. El médico que te dijo, no comas tanto azúcar, no comas tanta grasa, camine, haga ejercicio. Ya conoce toda la receta, pero no la toma. ¿Cuántos dicen cierto? Lo único que hace es gastar otra consulta la semana que viene para que te diga lo mismo. Tengo que vivir y cuidar mi salud, descansar lo necesario, 6, 8 horas. No demasiado. Si no, la pobreza golpeará la puerta, dice el libro de Proverbios. Así que debemos cuidar la salud. Compartí más de esto esta mañana. Si Dios te bendice con perdón, y Dios perdonó tus pecados, Dios perdonó mis pecados, me dio nueva vida, me restauró, tengo que cuidar mi santidad. Porque el perdón de Dios me limpió, me santificó, me puso vestidura nueva. ¿Cómo tengo que cuidar? No tengo que volver por el mismo lugar por donde antes caía. La Biblia dice, el sabio ve el peligro y lo esquiva, mas el necio, ¡pum!, cae en él. Si tenías problema con los juegos de azar, no vas a pasar de nuevo ahí por la misma agencia de quiniela, por el mismo casino, por los mismos amigos que antes jugabas al truco hasta las 4 de la mañana. No, ahora tengo sabiduría, voy a cuidar la bendición que Dios me ha dado. Voy a cuidar ahora el sueldo que tengo, la bendición que Dios me dio, la bendición para mi casa, para prosperar. ¿Y qué hago? No voy a pasar por el mismo lugar. Si tenías problemas en el matrimonio y entonces te refugiabas con una amiguita que antes tenías, no, ahora borra eso. Nunca recuperarás tu matrimonio con el pecado afuera. No es que esta era, porque hay demasiadas películas, viste que a la gente le gusta así el romanticismo, la película, lo idílico. Entonces esa película ahí donde ve y le dejó al marido y se quedó con el novio que era de la secundaria. Oye, eso es un espíritu que se mete. No, y no sé, justo me apareció acá en el Face, en el Insta. ¿Qué te apareció? Un llamado del infierno. No, hay que cerrar esa puerta. Si Dios me perdonó, Dios me limpió y ahora tengo acá una familia, un matrimonio, tengo que cuidarlo. Voy a resistir al diablo, al pecado. Huye de las pasiones juveniles para poder recuperar y cuidar lo que Dios te dio. Si lo que te ataca es el celo,
y con el celo estás destruyendo tu hogar, confía en Dios. La Biblia dice que nosotros no tenemos que entristecer al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir, te enojó lo que te dijo, pero no le rompa el plato por la cabeza. Así dice acá, o sea, airate, pero no peques, hasta ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿te enojaste? Bueno, pero antes del atardecer hay que arreglar las cuentas. ¿Y qué hay, pastor, estos días que está todo nublado? Cuando salga el sol voy a volver a arreglar la cuenta. Antes que llegue hasta que la tardecita. Y fíjate, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el enojo da lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más; el que roba, no robe más, sino que trabaje. Estoy aguardando algún amén por lo menos. Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso hace conservar la bendición. Dejo el pecado, pero me dedico a hacer la obra de Dios, bendecir a los menos favorecidos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es la palabra corrompida? La corrompida es lo que corroe, como el hierro cuando se oxida. ¿Qué hace el óxido? Te come hasta el hierro. Dice que hay palabras que pueden corromper, que pueden lastimar, herir tanto. Dice que esas palabras no salgan de nuestra boca. Es que sos un inútil, es que esto, que no te aguanto, que esto, lo que dijiste y te mandas a mudar. Eso no edifica, eso corrompe. Es que me voy a matar, que no sé qué, y a tu mamá. Eso no, eso corrompe. Todo lo que era fortaleza se va a volver débil. Si ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no justifica. Es que lo que pasa es que soy así porque justo es que soy colérico y que mi abuelo era italiano, por eso tengo esta boca. No dice ninguna, digo conmigo ninguna. Vamos a santificar nuestras palabras. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, así de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcas, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y fíjense que lo entristece, esto que estábamos hablando, y ahora dice que hay que sacar. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una oportunidad y hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Y conmigo, tengo que hacer cambios. Tengo que hacer cambios porque quiero cuidar la bendición de Dios. La bendición financiera, Dios me ha bendecido con trabajo, gloria a Dios por eso. ¿Cómo cuido la bendición financiera? Honrándole a Dios al que me bendijo. Por ejemplo, hoy, un día frío, y usted vino al culto. Eso le habilita que si mañana hace frío, usted se puede ir a su trabajo. Quiere decir que Dios está en primer lugar en su vida. El problema es cuando dice, hoy no me voy a ir porque hace frío, y mañana hace frío y sí me voy a trabajar. Quiere decir que el trabajo está antes que Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Yo demuestro con mi vida qué es lo primero. Y cuando yo le honro a Dios porque Él me ha bendecido con trabajo, con fuerza, Dios me bendice para seguir creciendo. Él me prueba en lo poco. Si en lo poco le soy fiel, en lo mucho me ponen. ¿Qué es eso poco? Nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Es lo poco.
que le traemos al Señor, lo ponemos en el alfolí. Dios no necesita de nuestro oro, ni de nuestra plata, ni de nada. Si Él es el dueño de todo, Él puede hacer llover como lo hizo 40 años en el desierto. Dios puede hacerlo llover, pero Él lo que prueba es el corazón, a ver si Él puede dar más. Entonces en lo poco nos prueba. Nuestra honestidad nos prueba. Nuestra compasión por el menos favorecido y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Todo esto podemos hacer para cuidar la bendición de Dios. Di conmigo, tengo que cuidar la bendición de Dios. Tengo que cuidar la bendición de Dios. Pero así como se puede perder la bendición de Dios, se puede también hacer crecer la bendición que tienes. Ahora viene la parte linda ya, tranquilo. Ya les vi bastante serio y orando contra mí hace un ratito. Pero si no entendemos que la bendición de Dios depende del que bendice, mi relación con el que bendice, me quedaré solo con la primera bendición. ¿Cómo la bendición de Dios puede crecer en mi vida? Con la gratitud. Fíjense esos 10 leprosos que llegaron donde Jesús estaba. Los leprosos no podían tocar a la gente, no podían acercarse, eran personas inmundas, tenían que estar lejos. Pero llegaron los 10 leprosos, Jesús los bendijo, los sanó, lo mandó a que certifique la autoridad que certificaba que estaba sano, que era el sumo sacerdote. Y cuando ellos se van de camino se dan cuenta que habían sido sanados, que la piel se regeneró, que las manchas se fueron, que la mugre se fue, el olor, la pudredumbre. Y entonces uno de ellos vino corriendo y se tiró a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? Ese es el único que vuelve agradecido. Y a ese que volvió agradecido, que vino agradecido por la salud, Jesús le agregó una bendición más, la bendición eterna, y lo declaró salvo. La gente puede irse sano al infierno, pero un corazón agradecido a Dios se mantiene firme y lleva salvación también para su vida. La mujer de flujo de sangre, 18 años ahí sufriendo, llega donde estaba Jesús y ella dice, si tan solamente toco el borde de su manto, seré sana. Se metió entre todos, tocó el borde del manto de Jesús y la unción vino sobre ella. En el momento se detuvo el flujo de sangre. No era un día, no era un mes, no era 2 meses que le vino cada 15 días, no, todos los días. Y de repente se termina. Que se le termine el flujo de sangre significaba muchas cosas, no solo que estaba sana, sino que ahora podía abrazar a sus hijos o a su esposo, podía tener intimidad. Una mujer con flujo de sangre, cuando se sentaba en un banco, decían, ese banco quedó inmundo, 1 semana nadie se puede sentar ahí. Era discriminación. Pero ahora volvía a restaurarse. La bendición era tan grande, pero había un riesgo. El riesgo era que una persona inmunda no podía tocar un rabí. Y ella había tocado el borde del maestro. La pena para eso era que la podían apedrear, porque era como un menosprecio, un insulto, contagiarle, sacarle la santidad, una cosa así para que se entienda. Entonces cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? La mujer dice que tuvo miedo. Los discípulos decían, maestro, todo el mundo te toca. Dijo, no. Yo estoy preguntando, ¿quién me tocó con fe? ¿Qué poder y virtud salió de mí? Quiero escuchar su testimonio. Y esta mujer, cuando se vio descubierta, dijo, yo fui, y contó el testimonio. Y Jesús le agregó, no solamente tienes esta bendición de tu sanidad, puedes irte en paz ahora, puedes reintegrarte a la sociedad. Estoy declarando de que estás absolutamente sana, pero también eres salva. Por eso cuando nosotros también venimos al Señor con fe y creemos que Dios va a hacer un milagro, pues no tenemos que avergonzarnos de testificar.
No, pero lo que pasa es que tenía sida, es que lo que pasa es que tenía tal cosa. Pues glorifica el nombre del Señor, avergüenza a Satanás y al diablo, y Dios te exaltará y te bendecirá mucho más todavía. La gratitud habilita, fortalece y hace que permanezca la bendición. ¿Qué otra cosa más hace que la bendición pueda crecer? No solo la fidelidad, no solo la gratitud, sino también la fidelidad. Mateo 25:23, su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestra fidelidad en lo poco, Dios nos encomienda hacer algo, lo hacemos. Había que llegar temprano, llego. El otro llegó tarde, problema de él, pero yo quiero mantenerme fiel en lo poco. ¿Qué dije que iba a hacer esto? Lo haré. Dije que iba a buscar al Señor, ayunar o lo que sea. Dije que iba a dar una frazada para los que más necesitan, un abrigo. Honro al Señor por todo el equipo de misericordia, los jóvenes, cómo están trabajando. Ayer sí que fueron a Macayé. Deberíamos tener como un resumen mensual, si me pueden pasar, para que la iglesia sepa y de esa manera también se haga parte de poder ayudar y servir a los demás. Porque Dios está bendiciendo, porque en lo poco están siendo fieles, entonces Dios agrega lo mucho y lo mucho. Un corazón agradecido, un corazón que es fiel en lo poco, hace crecer su bendición. Pero ahora quiero detenerme, y acá es donde comienzo a predicar lo de la tarde, lo de esta noche. Todo esto fue un resumen de la mañana. Es que no solamente se puede perder, se puede retener, se puede hacer crecer, sino que también puedes recibir lo que otro ha perdido. Eso es lo que Job dijo. Verso 12 del capítulo 29 con el que empezamos el mensaje hoy. Dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Aquí en este pasaje dice que había una bendición que se iba a perder, pero que esa bendición que se iba a perder venía sobre él. Vas a encontrar en la Biblia en muchas ocasiones que la bendición que alguien lo perdía, Dios se lo daba a otro, como Saúl. Saúl perdió esa bendición, pero Dios se la dio a David. Vas a ver, Judas perdió la bendición de ser uno de los 12, pero Dios se lo dio a Matías. Lo vas a ver en Hechos de los Apóstoles. Alguien tomó su lugar. Lo vas a ver al joven rico. El joven rico fue llamado. Jesús lo invitó a ser parte de sus discípulos. Sígueme. Pero él menospreció la bendición de ser un discípulo a causa de la riqueza. Pero lo tomó Zaqueo. Zaqueo estaba allí. Jesús lo llama. Zaqueo lo invita a su casa. Y sin que Jesús le diga nada, Zaqueo dice: la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y a todo lo que yo le fallé, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Él tomó la bendición del que se iba a perder. Las bendiciones son esas palabras o esa invitación que Dios hace y se activa. Y como la Biblia dice, y lo leímos al principio, y Dios dice: no volverá a mí vacía, hará. Yo la envié para esa tierra, la envié para ese lugar, y hay alguien que lo va a tomar y hará, porque no volverá a mí vacía. Dios le dio una bendición a Abraham y le dijo: Abraham, yo te llamé y de ti haré una nación grande y poderosa. Abraham no tenía hijos, tenía 90 años y no tenía hijos, tenía 99 años, no tenía hijos, pero a los 99 queda embarazada Sara. Ella tenía 89. A los 90 de Sara y a los 100 de Abraham le nace su hijo Isaac. Isaac también toma mujer, pero la mujer también era estéril, también vuelve a orar y Dios le regala mellizos. La bendición le tenía que llegar al mayor, a Esaú,
Pero Esaú menospreció la bendición. Es más, se la vendió por un plato de comida y la bendición le cayó a Jacob. Y Dios entonces luego le cambia el nombre, y a Jacob le cambia el nombre por Israel. Y hoy, después de casi 3,000 y tantos años, casi 4,000, Dios todavía sigue bendiciendo la promesa de Abraham. Y dijo: y haré de ti una nación grande y poderosa. Y allí está Israel. Esa nación podía haberse llamado Esaú, pero Esaú menospreció la bendición, y la bendición que se iba a perder vino sobre Israel. No importa los años que pasen, las bendiciones de Dios no tienen fecha de vencimiento, porque son una palabra eterna que Dios la desata. Las bendiciones tienen que ver con diseños de Dios, con propósitos de Dios, no son cosas aisladas. Cuando te das cuenta que nosotros llegamos a los pies de Cristo por alguna necesidad, algún problema, algo que nos trajo para que conozcamos a Dios, pero luego el Espíritu Santo comienza a revelarnos lo que está en el corazón del Padre. De hecho, en esos pasajes que leí de Isaías, cuando habla de que la palabra hará el efecto, los versículos anteriores dicen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios está hablando que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Cuando te das cuenta, estás metido en un plan eterno, en un plan divino. Estás metido en una agenda celestial. El diablo tiene su agenda para destruir, pero Dios tiene su agenda para construir. Dios tiene su agenda para liberar. Dios tiene su agenda para bendecir. Y Dios te tiene en sus planes a ti y a mí. Vas a ver que Elías, el hombre de Dios, el hombre ungido, el hombre de fuego, al que Dios lo llevó en un carro de fuego. Pero la misión de Elías todavía no había terminado, porque faltaban unos cuantos años, como 700, para que venga Jesús. Y entonces lo envía Juan el Bautista. Y cuando lo envía Juan el Bautista está finalizando la misión de Elías. Y entonces Jesús dijo: es que Elías ya vino. Y estaba hablando de Juan el Bautista. Había una agenda de 700 años. No se había terminado todavía, y Dios lo usa, Juan el Bautista. Quiero decirte que hay cosas que están en la agenda de Dios para nuestra Argentina. Hay bendiciones y agenda del cielo para nuestro Chaco, para nuestra Resistencia, para tu familia. Hay cosas que venían desde antaño, pero se cortaron en algún momento. Pero Dios ahora, en este tiempo, como a Juan el Bautista, Dios te va a llamar con esa unción como la de Elías, como la que hacía falta para terminar lo que había empezado. Todos venimos de un hombre y una sola mujer, Adán y Eva, y luego de Noé y su esposa. Tenemos la bendición primera, la que el Padre le dio a Adán. Le dijo: multiplícate, gobierna, señorea, una unción de autoridad. Eso sanguíneamente lo tenemos. Luego Jesús vino, y el pueblo del Señor, el que él había escogido, el pueblo de Israel, no lo quiso. Es más, dijeron: la sangre de este justo venga sobre nosotros. Juan capítulo 1, verso 12 dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. La misión y la autoridad que Jesús le dejó a sus apóstoles
Esa palabra todavía está activa y todavía está viva. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero muchos la han menospreciado, muchos la han dejado. Algunos dicen, es que la sanidad y las liberaciones eran para aquel tiempo de los apóstoles, no es para ahora, y la menosprecian. Pero la bendición que otros la menosprecian, que venga sobre tu vida y sobre mi vida, que venga sobre nuestra casa y sobre el ministerio, porque este mundo necesita ver a un Cristo real, no un Cristo teórico, no un Cristo de historia, un Cristo presente. Y esa unción y esa bendición va a venir sobre aquellos. Oh Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 66, dice que Jesús había dado una palabra dura. Y desde ese entonces, Mateo 7, 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso pasó en Mateo capítulo 7. Pasan 8 capítulos y llegamos a Mateo capítulo 15. Habían algunos que menospreciaron, lo dejaron, se fueron, no querían estar con Jesús. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 15, allí se encuentra el verso 21: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea. Los cananeos eran menospreciados, no eran del pueblo de Dios. Los cananeos tenían prácticas diabólicas, tenían cosas terribles, así que no eran tenidos en cuenta para nada de lo que Dios podía pensar en ellos. Pero Jesús aparece por esa zona de Tiro y de Sidón, y esta mujer cananea salió de aquella región clamando y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando, sácala de acá. Y él respondió y dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, hablando con ella, le dice: ¿sabes qué? Vos me estás pidiendo que yo te ayude, pero mi misión no tiene que ver con Tiro y Sidón, no tiene que ver con ustedes. Mi misión tiene que ver con la casa de Israel. Jesús estaba probándola. A los cananeos, los judíos le llamaban perros. Como por ahí acá del Paraguay a los argentinos los llaman, ¿cómo? Curepa. ¿Qué quiere decir qué? Cuero de chancho. Así le llamaban ellos. Los judíos a los de Tiro y Sidón le decían los perros. Entonces, cuando esta mujer le pide y le dice: ayúdame, socórreme, él le dice: mira, yo no soy enviado a las ovejas perdidas. Entonces ella se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien que yo vine, la bendición que tengo es para los judíos, la bendición que tengo es para el avivamiento, la bendición que tengo es para la iglesia de aquí de Resistencia, pero viene alguien, no es. Entonces dice: este no es, sáquelo. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Esta bendición era para ellos. Y no está bien dárselo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que tus hijos dejan caer, lo que tus hijos menosprecian, lo que tus hijos no quisieron, los que te dejaron, esa bendición que aunque sea una migaja, alcanza para mi sanidad y mi liberación de mi casa, que mi hija se recupere. La bendición que ellos dejaron caer ha venido sobre mí. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora
amén. Y lo que Él preparó está disponible. Si alguno no la vino a recibir o no la quería, tú puedes pedir por esa bendición extra. No solo voy a retener lo que tengo, no solo voy a cuidar lo que Dios me ha dado, no solo voy a incrementar lo que Dios me dio, sino que si hay alguna bendición que se iba a perder, yo la quiero para mi vida. ¿Qué característica tienen aquellos que pueden recibir la bendición del que se iba a perder? Job nos muestra que lo que él hacía era justicia. De hecho, algunos creen que era un juez. Él hacía justicia. Cuando ves a alguien que está mal, y está viviendo una injusticia, no lo dejes. Mira a ver si puedes hacer justicia. Si hay alguien que está estafando, no te dejes estafar. Y si ves que a alguien lo van a estafar, no dejes que lo estafen. Eso es lo que Job decía: yo era un ciego, yo era ojos para el ciego. Si este no veía la trampa en la que iba a caer, le avisaba. Yo era una alegría para la viuda, quiere decir la que estaba en luto, la que estaba en amargura. ¿Qué hacen muchos? La aprovechan de ella. Uy, mira, vamos a aprovecharle, vamos a comprar barato eso. Porque ahora esta viuda no tiene quien le defienda. Eso pasó con mi suegra. Pero qué diferente que es cuando se levanta alguien con un corazón dispuesto y dice: no, yo la voy a defender. Esas características de esas personas que miran para hacer justicia. Lo otro que tenía Job era misericordioso. No esperaba que alguien esté allí. Bueno, sí, Dios te ayude. No. ¿Qué tengo yo para ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo sacarte adelante? Y entonces dice: yo por eso era el que le socorría a uno, el que le ayudaba a otro. Cuando estas características alguien tiene, es justo y es misericordioso, tiene las características del trono de Dios, que es un trono de justicia y un trono de misericordia. Dios está buscando a esa gente. Dios está buscando esos corazones. Dios está buscando a alguien que diga: eso es lo que yo quiero ser. Porque ahí Job dijo: eso es lo que yo hacía, y la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Qué otra característica tenían? La sirofenicia. Ella deseó la bendición sin importar cómo la traten. Aunque ella no era del pueblo, aunque no lo merecía, ella quería la bendición. No se ofendió. Todo lo contrario, se mantuvo firme. La tercera característica de alguien que va a recibir la bendición del Señor está en Éxodo capítulo 32, verso 26. Dentro del pueblo de Dios habían algunos que se inclinaron por la idolatría, por el amor al oro, a lo que sea, y hicieron allí un becerro. No siguieron lo que Dios le había dicho, sino que se apartaron, junto con Aarón incluso, el líder. Aún en el pueblo de Dios hay gente que se aparta de las instrucciones de la palabra. Puede ser un novio dentro de la iglesia, pero que te incite a hacer lo malo. Alguien que inyecta veneno al corazón para generar divisiones, enojo, chisme, lo que sea. Y cuando esto pasó allí, Moisés estaba en su tiempo de oración, en comunión con el Padre, recibiendo instrucciones. 40 días gloriosos. Dios le había dado las tablas escritas con su dedo, con el mismo piedra del cielo. Moisés se venía con la bendición que cualquier nación en la tierra hubiera querido, y jamás alguien lo había recibido. Pero el pueblo se había apartado de Dios. Entonces baja Moisés. Y llega el momento en que algunos hasta se oponen a él. Y entonces Moisés se puso a la puerta del campamento, dice el verso 26, y dijo: ¿quién está por Jehová? Algunos están por el becerro, pero quiero saber quién está por Jehová. Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Era una de las tribus de Israel. ¿Quiénes habían sido escogidos para servir en la casa del Señor? Los primogénitos, los primeros hijos varones. Todos los primeros hijos varones de las 12 tribus eran los escogidos para servir en la casa del Señor. Pero ese día ese pueblo se apartó. Pero hubo una tribu, los levitas, que dijeron: nosotros vamos a servir al Señor. Y dice que ese día los hijos de Leví se juntaron con él. Y cuando llegas al verso 29, ellos ejecutan lo que Dios les envió a hacer. Y entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno de vosotros se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que en él se le dé la bendición del que se iba a perder. Hoy viene sobre vosotros. Los levitas no eran los primeros llamados para servir, pero fueron los que recogieron la bendición del Señor. Este es el año de lo sobrenatural. Hay bendiciones que Dios decidió que iban a hacer este año y que se iban a activar y se iban a desatar este año. Y una de esas bendiciones en lo sobrenatural es que Dios va a manifestar su sobrenaturaleza, su unción, su gracia sobre hombres y mujeres comunes y normales como nosotros, pero donde Dios se va a glorificar, porque este tiempo, y usted está viendo en la agenda del mundo, usted está viendo cómo las señales se cumplen. Dios está por levantar un pueblo que se mueva en la sobrenaturaleza de Dios, en la gracia, en la santidad, en el hambre, en la búsqueda, en la oración, en el deseo por Dios. Y tal vez Dios ha llamado a muchos, y algunos los llamó para la alabanza, para ministrar, pero han dejado su posición por amor al dinero, por lo que sea. Pero esta bendición no se va a perder. Van a haber algunos como la tribu de Leví que dirá: Señor, yo estoy por Jehová. Algunos fueron llamados para ser maestros, para predicar, pero dicen: no quiero, yo ya en otro tiempo hice tal cosa y ahora tengo que volver a hacer. No, y entonces me quedo aquí. Nomás me lastimaron mucho en tal lugar y ahora yo acá nomás me quedo, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, aplaudo, lleno la silla donde estoy, la caliento bien. Pero no alcanza con eso para esta temporada. La trompeta está por sonar. Dios está llamando a un pueblo para predicar, para interceder, para clamar. Hay algo poderoso que Dios está haciendo, y esa bendición que tal vez otro la dejó puede venir sobre tu vida. Y una de las cosas que hago también, o hice en otro tiempo, es miro la historia y veo lo que Dios había decidido para esta nación, o para esta tierra, o para mi Chaco, aquí donde vivo. Y veo esa bendición. Si algún Elías lo dejó en la mitad de camino, si hay oportunidad de seguirla. O si alguien la perdió, digo: Señor, yo quiero ser parte de tu agenda. Quiero que tu palabra que tú desataste algún día, yo sé que no volverá vacía, pero si quieres usarme, aquí estoy. Yo soy de aquellos que me uno a Job y le digo: Señor, la bendición del que se iba a perder, que venga sobre mi casa. Cuando hablo de mi casa, hablo de mi casa sanguínea, pero hablo de mi casa espiritual. Y en esa estás involucrado. Y estoy orando porque muchos están aquí con ese corazón diciendo: Dios, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y para aquel que es como la sirofenicia, dice: Señor, no importa cómo me traten, no importa lo que digan, las migajas me alcanzan. Las migajas me alcanzan. La bendición no es lo más importante. La bendición es una añadidura de caminar con el que bendice. La bendición más grande es caminar con el que bendice. La bendición del que se iba a perder. Jesús nos ha dejado a todos nosotros. Jesús se fue, pero dijo: yo les enviaré el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu
Dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, verso 16. Es andar con Él. Andar en el Espíritu es caminar con Él. Andar en el Espíritu es levantarse con Él. Andar en el Espíritu es escucharle y obedecerle. Si perdiste esa bendición hace tiempo, porque ya no le escuchas, porque ya no te quema el corazón por el que se pierde, quiero decirte que este es un tiempo de oportunidad. Puedes decirle: Señor, no me perderé la bendición que se iba a perder. Señor, yo la quiero vivir contigo, quiero escucharte, quiero vivir la vida sobrenatural. Quiero, Señor, que puedas usarme, que tu gloria se manifieste. Aquí estoy. Si hay alguien que te puede ser útil y yo te puedo ser útil, tómame en cuenta, porque no quiero que se pierda esa bendición.